Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos, buscadores de misterios? Porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Imagina un lugar donde lo normal se quiebra, donde 12 seres, fríos como el mármol de una tumba, observan cada uno de tus movimientos, donde un portal se abre en las ruinas de un fraccionamiento abandonado. Y lo que hay del otro lado no debería existir. Esta es la historia de alguien que vio demasiado, de secretos que no debían ser descubiertos. ¿Te atreves a adentrarte en el portal de los observadores? Si tienes el valor, empecemos. La fábrica de almas perdidas. El despertador sonó como un disparo en la oscuridad. Las 4:30 am, un gemido ahogado, un brazo pesado saliendo de entre las cobijas, y la mano a tientas buscando silenciar aquel chirrido metálico. Otra vez. Otro día idéntico al anterior. Daniel Méndez, porque ese era su nombre, aunque a veces dudaba de que aún le perteneciera, se incorporó en la cama, sintiendo el frío del piso de cemento bajo sus pies descalzos. El aire olía a humedad y café recalentado. Afuera, la ciudad aún dormía, pero él ya estaba en pie, como un autómata más de la máquina infinita que era la fábrica. El ritual diario. El baño estaba iluminado por una bombilla amarillenta que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. El agua de la regadera, siempre fría los primeros segundos, lo despertaba a golpes, arrastrando consigo los últimos vestigios de sueño. Se vistió con prisa, overol azul desgastado, botas con suelas gastadas, una gorra con el logo de Indutec Sociedad Anónima borroso por el uso. En la cocina, el café hervido amargo y espeso le quemó la lengua, pero no importaba. Ya ni lo saboreaba. Solo era combustible. Lo mismo que el pan tostado, duro y sin gracia. Antes de salir, se miró un segundo en el espejo del pasillo. Ojos hundidos, barba de 3 días, una expresión que ya ni siquiera era de cansancio, sino de resignación. ¿En qué momento dejé de ser yo? La pregunta, como siempre, se evaporó antes de que pudiera responderla. La fábrica, un microcosmos de desesperanza. El transporte era un viejo autobús verde, con asientos rotos y un olor a sudor y diésel. Los mismos rostros, día tras día. Los mismos silencios. La fábrica se alzaba al final del camino como una bestia de concreto y metal. Indutec Sociedad Anónima producían. ¿Qué? Piezas. Piezas para máquinas. Piezas para otras fábricas. Piezas para un sistema que nadie entendía del todo. Dentro, el aire era denso, cargado del zumbido de las máquinas y el olor a aceite industrial. Y allí estaban, como siempre, los clanes. Los futbolistas, los que vivían para el domingo, aunque el alcohol les pesaba más que el deporte. Risatadas fuertes, camisetas de equipos que nunca ganaban nada. Las chismosas, susurros en los pasillos. Miradas calculadoras. Ellas sabían todo, o al menos esto creían. Los religiosos, crucifijos en los cuellos, frases de resignación. Dios lo quiso así. Los creyentes, pero no en Dios, conspiraciones, ovnis, el gobierno ocultando la verdad. Nunca faltaba uno. Los pesimistas, todo va a salir mal. Nada cambia. Eran los más sinceros. Los raros, videojuegos, cómics, anime. Vivían en otros mundos porque este no les gustaba. Los invisibles, como Daniel. Los que hablaban lo justo, sonreían lo necesario, pero nunca encajaban. Y entonces, llegaron ellos. Los 12. Fue un lunes. 12 figuras entraron al taller con paso sincronizado. Nombres genéricos, como si los hubieran elegido de una lista. Luis, pero no parecía un Luis. Ana, pero su mirada era demasiado vacía para ser una Ana. Carlos, Marta, Jorge, Raúl, Sofía, Pedro, Lucía, Enrique, Elena, Ricardo. Nada en ellos llamaba la atención, y eso los hacía más inquietantes. No reían. No se quejaban. No sudaban. En el comedor, se sentaban juntos, pero nunca hablaban. Comían con movimientos precisos, como si estuvieran siguiendo un protocolo. Nunca probaban la comida de los demás. Nunca dejaban sobras. Daniel intentó acercarse una vez. ¿Primer día?, preguntó, forzando una sonrisa. Luis,
el que llevaba ese nombre, lo miró. No con hostilidad, no con curiosidad, como un científico observa un insecto. Sí, respondió. Y nada más. El primer presagio fue al salir. Daniel los vio subir al autobús, siempre en el mismo orden. Nadie les cedía el paso, pero tampoco se amontonaban cerca de ellos. Era como si, inconscientemente, la gente sintiera que no debían tocarlos. Y entonces, lo vio. Uno de ellos, Ana, Elena, giró la cabeza hacia él, demasiado lento, demasiado calculado. Sus ojos no parpadearon. Y por un segundo, Daniel juró que su iris brilló con un tono violeta. Luego, el autobús arrancó, dejándolo en la parada, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Algo estaba mal. Algo no era humano. Los que no pertenecen. El pitido agudo de la máquina de control marcó las 6 a.m. exactas cuando Daniel pasó su tarjeta por el lector. Un destello rojo parpadeó antes de volverse verde, como un ojo que lo registraba y luego lo ignoraba. Como siempre. Pero hoy no era un día como siempre. Desde aquel momento en el autobús, no podía dejar de observarlos. Los 12. La danza de los extraños. Se movían entre las máquinas con una precisión que rozaba lo inhumano. No cometían errores. No necesitaban instrucciones. No sudaban, aunque el taller estuviera a 35 grados. Daniel intentó acercarse de nuevo durante el descanso de las 9:15. Esta vez, eligió a Carlos, el más bajo del grupo, de rostro aniñado pero con una mirada que habría helado la sangre a un muerto. ¿De dónde son?, preguntó Daniel, fingiendo interés casual mientras mordisqueaba un pan seco. Carlos lo miró. Demasiado tiempo. Como si estuviera decodificando la pregunta antes de responder. De lejos, dijo al fin. Su voz era plana, sin acento, como si las palabras las hubieran generado por algoritmo. ¿De qué estado?, insistió Daniel. De muy lejos, repitió Carlos. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa cálida. No era una sonrisa falsa. Era un estiramiento de labios calculado, como si hubiera visto el gesto en un manual y lo estuviera imitando. Daniel sintió un escalofrío. El lenguaje de los silencios. A la hora de la comida, los 12 se sentaron en su mesa habitual, lejos del bullicio. Daniel notó 3 cosas. No masticaban. Tragaban la comida en trozos exactos, como si el acto de comer fuera un trámite. Bebían agua en intervalos precisos, cada 3 minutos, exactamente 2 sorbos. Uno de ellos, Pedro, dejó caer un tenedor. Los otros 11 giraron la cabeza al unísono, como si hubieran sentido la vibración del metal golpeando el suelo. Demasiado coordinados. Demasiado perfectos. Daniel se arriesgó a sentarse en la mesa contigua, fingiendo leer un periódico viejo. Los escuchó hablar por primera vez. El patrón de interacción social no coincide con los parámetros iniciales, murmuró uno. Lucía, la de pelo negro liso. El sujeto de M247 sigue mostrando curiosidad. ¿Procedemos con el protocolo de disuasión?, respondió otro, Raúl, el más alto. De M247. ¿Ese era él? El periódico crujió entre sus dedos sudorosos. Lo habían etiquetado como un espécimen. El incidente del almacén. Esa tarde, Daniel fue asignado a ayudar a descargar cajas en el almacén. Para su suerte, Enrique y Elena, 2 de los 12, también estaban allí. El almacén era un infierno de concreto, luces fluorescentes que zumbaban, el olor a polvo y aceite, pasillos estrechos donde el eco convertía cada paso en un susurro amenazante. Necesitamos las cajas etiquetadas con X12, dijo Elena, sin mirarlo. Daniel asintió y se adentró entre los estantes. Fue entonces cuando oyó el susurro. No debería estar aquí. La voz era de Enrique, pero no había movido los labios. Daniel se volvió, el corazón latiéndole en el cuello. ¿Qué dijiste?, preguntó, tratando de sonar firme. Enrique lo miró con esos ojos demasiado claros. Dije que las cajas están en el estante superior, respondió, esta vez moviendo la boca. Pero su voz sonó demasiado tarde, como un doblaje mal sincronizado.
Daniel trepó la escalera con manos temblorosas. Al bajar, tropezó. Alguien le había pisado la sombra. Las cajas cayeron, revelando su contenido, piezas metálicas que no coincidían con ningún modelo de la fábrica. Espirales de cobre, esferas con runas grabadas, algo que parecía una puerta en miniatura. «No toques eso», ordenó Elena, apareciendo a su lado sin hacer ruido. Daniel retrocedió. Ella no había caminado hasta allí. Simplemente había aparecido. La advertencia. Al salir, el autobús estaba casi vacío. Daniel se sentó al fondo, tratando de pasar desapercibido. Pero entonces Luis, el primero que había notado, se acercó y se sentó justo frente a él, aunque había decenas de asientos libres. «Tu curiosidad es peligrosa», dijo Luis, sin preámbulos. Su aliento olía a metal y algo dulzón, como almendras amargas. «¿Qué son ustedes?», susurró Daniel. Luis inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera interesante pero irrelevante. «Observadores», respondió. «Y no nos gusta ser observados». El autobús frenó bruscamente. Cuando Daniel volvió a mirar, el asiento frente a él estaba vacío. Pero en el vidrio empañado, alguien había escrito con un dedo: «No sigas». Y debajo, una serie de símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto humano. El fraccionamiento maldito. La lluvia comenzó a caer cuando Daniel salió de la fábrica, un aguacero frío que empapó su overol en segundos. Las gotas resonaban contra el techo de lámina del taller como dedos huesudos golpeando un ataúd. Perfecto. Nadie querría salir con este clima. Nadie humano, al menos. El plan. Los 12, como siempre, formaron su fila perfecta para abordar el autobús. Daniel los observó desde la ventana del baño, conteniendo la respiración. Su plan era simple. Subir al autobús como siempre. Fingir quedarse dormido. Seguirlos cuando bajaran en ese lugar que no aparecía en ninguna ruta normal. Se ajustó la gorra sobre los ojos y respiró hondo. Esto era una locura. Pero ya no podía volver atrás. La ruta prohibida. El autobús olía a ropa mojada y neumáticos viejos. Daniel se hundió en su asiento, entrecerrando los ojos para simular sueño. A través de sus pestañas, vio a Luis sentado 3 filas adelante, su nuca pálida iluminada por los faros de los coches. No parpadeaba. El vehículo avanzó por la zona industrial, pasando las paradas habituales. La tortillería La Bendición, siempre cerrada. El Oxxo donde los futbolistas compraban sus cervezas. El cruce donde una vez atropellaron a un perro. Pero entonces, el autobús giró donde nunca lo hacía. Hacia el fraccionamiento abandonado. Las ruinas. El cartel oxidado aún se leía: Residencial Las Jacarandas, un nuevo comienzo. Las letras descascaradas se burlaban de las docenas de casas a medio construir que se alzaban como esqueletos de concreto. Nadie vivía aquí. Ni siquiera los vagabundos se atrevían. La leyenda urbana decía que algo había espantado a los obreros durante la construcción, que gritaron sobre luces en los cimientos antes de huir y nunca regresar. Los 12 se levantaron al unísono. Daniel contuvo un gemido cuando Ana pasó junto a su asiento. Su ropa no olía a lluvia. Olía a ozono y algo antiguo, como pergaminos quemados. El autobús se detuvo. La puerta se abrió con un chillido. Y entonces lo vio. El portal. Entre las ruinas de lo que debió ser el kiosco de vigilancia, el aire se estaba desgarrando. Una grieta vertical de luz violeta se abrió como una herida en la realidad, creciendo hasta formar un arco de 2 metros. A través de ella, Daniel distinguió calles empedradas que flotaban en ángulos imposibles. Faroles que ardían con fuego a su lado. Siluetas humanoides caminando con movimientos espasmódicos. Los 12 avanzaron hacia el portal. Elena giró la cabeza 180 grados para mirar directamente al autobús antes de cruzar. Como si supiera. El corazón de Daniel latía tan fuerte que temió que lo escucharan. Cuando el último de los 12 desapareció, la grieta comenzó a cerrarse. Y entonces actuó. El cruce. Sus pies golpearon el lodo antes de que su cerebro procesara la decisión. Corrió hacia el portal que se estrechaba, sintiendo como el aire se espesaba como gelatina. Un segundo antes de que se cerrara por completo, se lanzó al otro lado.
El mundo se desintegró. La ciudad que no debería existir. El dolor llegó primero. Cada hueso de su cuerpo gritaba como si lo hubieran desarmado y vuelto a ensamblar mal. Cuando logró abrir los ojos, el espectáculo lo dejó sin aliento. El cielo era negro, pero no era noche. Las estrellas formaban espirales que giraban lentamente. Los edificios estaban vivos. Sus paredes respiraban, contrayéndose como pulmones. El sonido. Dios, el sonido. Un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar sus dientes. Y entonces lo vieron. Los habitantes. No eran humanos. Nunca lo habían sido. Criaturas con piel demasiado blanca y articulaciones que se doblaban en lugares incorrectos caminaban por las calles. Algunos llevaban ropas desteñidas de décadas pasadas. Como si hubieran salido de diferentes épocas. Un grito lo alertó. Los 12 estaban a 50 metros, reunidos alrededor de una estructura que parecía un altar. Luis señaló en su dirección. Lo habían descubierto. La persecución. Corrió sin dirección, esquivando criaturas que extendían manos con dedos demasiado largos. Una voz resonó en su cabeza sin usar sus oídos. DM-247 no debería estar aquí. Giró por un callejón y se encontró frente a un espejo. No un espejo. Otro portal. A través de él vio el fraccionamiento abandonado, la lluvia cayendo normalmente. Sin pensarlo, se lanzó. Algo le arañó la espalda en el último segundo. El regreso. Rodó sobre el lodo, jadeando. El portal se cerró detrás de él con un pop sónico que le dejó los oídos sangrando. A lo lejos, en la oscuridad, 12 pares de ojos brillaron reflejando la luz de la luna. Lo habían encontrado. Y ahora sabían que él sabía. La ciudad de los sin rostro. El aire olía a cobre y electricidad estática. Daniel se incorporó con un gemido, sus manos hundiéndose en una especie de musgo que brillaba con un tenue resplandor azulado bajo sus dedos. No era la Tierra. O al menos, no la Tierra como él la conocía. Al frente, la ciudad se alzaba como una pesadilla geométrica. Arquitectura de locura. Los edificios no seguían las leyes de la física. Torres de piedra negra que se retorcían como serpientes hacia el cielo, sus ventanas parpadeando como párpados. Puentes que cruzaban de un edificio a otro sin apoyos visibles, curvándose en ángulos que hacían lagrimear los ojos. Escaleras que llevaban a ninguna parte, terminando abruptamente en el aire o peor, en paredes sólidas. El suelo bajo sus pies parecía vivo. Una red de venas luminosas latía bajo una sustancia translúcida que se quebraba como cristal al pisar, pero se regeneraba al instante. Y los sonidos. Susurros en lenguas que cambiaban de idioma cada sílaba. Risas agudas que venían de callejones vacíos. El crujido de algo arrastrándose por los techos. Los habitantes. No todos eran como los 12. Algunos seres caminaban erguidos, pero sus movimientos eran demasiado fluidos, como marionetas cuyos hilos se hubieran cortado. Los altos, criaturas de más de 2 metros, con extremidades alargadas y cabezas ovaladas. Vestían túnicas grises que no se movían con el viento. Los fragmentados, sus cuerpos parecían estar hechos de piezas mal unidas. Un brazo más largo que el otro, ojos a distintas alturas, como humanos mal copiados. Los sin rostro, lo peor. Donde deberían tener rasgos, solo había piel lisa y brillante, que se ondulaba como si algo intentara emerger desde dentro. Uno de ellos, una mujer, se detuvo a metros de Daniel. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible. ¿Te perdiste, pequeño observador? La voz salió de todas direcciones a la vez. Daniel sintió como algo le recorría el interior del cráneo, como gusanos moviéndose entre sus pensamientos. Retrocedió y tropezó contra una pared, que se apartó para no tocarlo. El centro de operaciones. Sigiloso, Daniel siguió a los 12 desde lejos, escondiéndose tras estructuras que parecían reacomodarse para ocultarlo. Llegaron a una plaza circular donde 12 obeliscos de obsidiana formaban un círculo perfecto. En el centro, una mesa de metal líquido que cambiaba de forma constantemente. Proyecciones holográficas de la fábrica, de la ciudad, de su apartamento.
y algo peor, imágenes de otros humanos, cada una marcada con códigos como DM-248, DM-249, algunos tachados en rojo. Luis, ¿era aún Luis? Colocó una mano sobre la mesa. El espécimen de M247 ha cruzado el umbral, anunció, su voz distorsionándose en algo no humano. Contaminación del experimento, respondió Ana, sus dedos alargándose para manipular las proyecciones. ¿Eliminamos la variable? El líder, una figura encapuchada que Daniel no había visto antes, emitió un sonido que hizo sangrar sus oídos. No. Lo observaremos. Adaptará su comportamiento al conocer la verdad. Datos valiosos. Daniel sintió el pánico trepar por su garganta. Eran científicos. Y él era su rata de laboratorio. El descubrimiento. Un ruido a sus espaldas. Daniel giró y se encontró frente a una vitrina. Dentro, flotando en un líquido ámbar, el cuerpo de un hombre con overall idéntico al suyo. Su rostro. La etiqueta, DM-247 réplica 12 fallida. Había muerto aquí antes. Muchas veces. El sonido de pasos lo alertó. Los 12 venían por él. Descubierto. El aire se espesó de repente, cargado con el olor a ozono de una tormenta que nunca llegaba. Daniel contuvo la respiración mientras presionaba su espalda contra la pared viva del edificio, sintiendo como su superficie palpitaba al ritmo de unos latidos que no eran los suyos. Desde su escondite, vio como los 12 se dispersaban en formación perfecta, sus cabezas girando en sincronía como radares. Lo buscaban. La cacería comienza. Un sonido metálico retumbó a sus espaldas. Daniel giró justo a tiempo para ver cómo el suelo se abría a sus pies, revelando un vacío donde docenas de manos pálidas se retorcían hacia él. Saltó hacia un lado, rodando sobre el musgo luminiscente que quemaba como hielo seco al contacto. A lo lejos, Ana levantó la cabeza como un perro que olía sangre. Variable localizada, anunció, pero su voz ya no era humana. Sonaba a 1000 susurros saliendo de una garganta rota. Daniel corrió. La ciudad que lo atrapa. Las calles se reorganizaban frente a él. Un callejón que antes estaba libre, ahora terminaba en un muro de carne palpitante. Las farolas se inclinaban como árboles en una tormenta, tratando de engancharlo con sus brazos metálicos. El cielo parpadeó, cambiando de negro a un rojo enfermizo que hacía arder sus retinas. DM-247. La voz lo alcanzó sin necesidad de ondas sonoras. Era el líder, el encapuchado. Ahora estaba a solo 10 metros, flotando sobre el suelo mientras su túnica se disolvía en humo negro. Bajo la capucha no había rostro, solo un vórtice de piel retorciéndose alrededor de un abismo. El disparo. Algo silbó junto a su oreja. Un destello violeta quemó el aire donde su cabeza había estado un segundo antes. No maten al espécimen, rugió el líder, pero Pedro, o lo que quedaba de él, ya había disparado de nuevo. El rayo de energía impactó en un edificio, que gritó con 1000 bocas antes de derrumbarse en una cascada de huesos calcificados. Daniel aprovechó la distracción para esprintar hacia donde recordaba haber entrado. El portal. Tenía que estar cerca. El precio del conocimiento. Una mano lo agarró del tobillo. Elena se arrastraba por el suelo, su espalda rota en un ángulo imposible, pero su fuerza era inhumanamente fuerte. Tú hiciste que me castigaran, siseó, y por primera vez hubo emoción en su voz, odio puro. Sus dedos se clavaron como agujas en su carne. Daniel sintió como algo se inyectaba en su torrente sanguíneo, quemando como ácido. Con un alarido, pateó su rostro. La piel se dio como papel mojado, revelando algo escamoso y negro debajo. El portal que sangra. Logró liberarse, cojeando hacia donde el aire se ondulaba como un espejismo. Allí estaba. El portal se estaba cerrando, reduciéndose al tamaño de una pelota de baloncesto. Sangre, ¿o era mercurio? Goteaba de sus bordes. Una ráfaga de energía pasó rozando su hombro, carbonizando la tela de su overall. No se dio vuelta. Saltó. El umbral. Cruzar el portal fue como ser desollado vivo. Primero sintió sus células separarse. Luego sus recuerdos siendo examinados por dedos invisibles. Al final,
La horrible certeza de que algo se había quedado con un pedazo de su mente. Aterrizó de bruces en el lodo del fraccionamiento abandonado, vomitando bilis negra. Detrás de él, el portal colapsó con un sonido de huesos rompiéndose. Pero no antes de que una mano esquelética alcanzara a agarrar su muñeca, dejando 3 marcas de quemadura en forma de triángulo. La promesa en la oscuridad. La lluvia había cesado. El silencio era absoluto. Hasta que ellos hablaron. Las voces vinieron de todas direcciones a la vez, susurrando en su mente con el tono de los 12, pero distorsionado, como grabaciones viejas. Sabes demasiado, DM-247. Pero te dejaremos vivir. Por ahora. Porque el miedo produce los datos más interesantes. Cuando Daniel alzó la vista, el fraccionamiento estaba vacío. Pero en el charco frente a él, el agua reflejaba 12 pares de ojos brillando en la oscuridad. Y todos sonreían. Miradas que queman. El reloj marcaba las 3:47 am cuando Daniel despertó ahogando un grito. Su apartamento olía a sudor frío y metal quemado. Las 3 marcas triangulares en su muñeca pulsaban con un dolor sordo, como si algo bajo su piel quisiera salir. Encendió la lámpara con dedos temblorosos. La luz parpadeó 2 veces antes de estabilizarse, proyectando sombras que no coincidían con los muebles. Algo se movió en el rincón. El regreso a la pesadilla cotidiana. El autobús a la fábrica parecía demasiado normal después de lo vivido. Los mismos obreros adormilados, el mismo conductor escupiendo por la ventana. Pero cuando Daniel subió, el vehículo se detuvo por completo. Los 12 estaban sentados en sus asientos habituales. Los 12 lo miraron al mismo tiempo. El motor volvió a rugir cuando Luis parpadeó por primera vez desde que lo conocía. La bienvenida en la fábrica. El portón de Indutech Sociedad Anónima crujió al abrirse, revelando un panorama que heló su sangre. Cada máquina estaba cubierta con símbolos idénticos a los de su muñeca. Las luces fluorescentes parpadeaban al ritmo de su pulso. Y en la pared del comedor, alguien había escrito con grasa industrial: "Bienvenido de vuelta, DM-247". Los compañeros pasaban junto a los grafitis sin verlos, como si solo existieran para él. El juego de las miradas. A lo largo del turno, los 12 ejecutaron una coreografía de terror perfecta. Carlos tropezándose cada vez que pasaba junto a Daniel, sus dedos alargándose demasiado al agarrarse de su hombro. Ana dejando un diente humano en su taquilla. El peor momento, cuando el intercomunicador de la fábrica, apagado desde hacía años, susurró: "¿Te gustó nuestra ciudad, Daniel? Pronto verás la versión final". Los trabajadores siguieron soldando piezas como si nada. Porque solo él podía oírlos. La amenaza en el baño. Al mediodía, Daniel se encerró en un cubículo del baño, respirando en una bolsa de papel. El espejo frente a él empañó aunque no hubiera vapor. Al acercarse, una mano fantasmal escribió en el cristal: "No eres el primero. No serás el último". Cuando salió corriendo, los 12 lavabos estaban abiertos, manando un líquido negro y espeso que olía a huesos quemados. El mensaje final. Al terminar su turno, encontró su overall modificado. El bolsillo izquierdo, cosido desde dentro. El derecho, lleno de tierra de cementerio. Y en la etiqueta, donde antes decía Méndez, ahora rezaba: "Propiedad de los observadores no devolver". El autobús nocturno lo esperaba afuera, iluminado por una luz violeta que solo él parecía notar. Los 12 ya estaban a bordo. Y esta vez, habían guardado un asiento para él. Las sombras en la noche. La puerta del apartamento crujió al cerrarse, pero el sonido tardó demasiado en llegar a sus oídos, como si el aire se hubiera espesado. Daniel apoyó la frente contra la madera gastada, sintiendo el sudor frío resbalando por su espina dorsal. Las 3 marcas en su muletilla ardían, palpitando al compás de algo que no era su pulso. No los había seguido. Había caminado las 15 cuadras hasta su casa bajo la lluvia, sintiendo miradas en cada charco que reflejaba la luna. La rutina nocturna, que ya no era rutina. Verificar las cerraduras, 3 vueltas a la llave, aunque sabía que no serviría de nada. Revisar bajo la cama, encontró solo polvo. Esta vez.
apagar las luces, y rezar para que la oscuridad no le hablara. Pero cuando se recostó, el techo respiraba. Se levantó de un salto, encendiendo la lámpara de mesa. La bombilla parpadeó 2 veces antes de reventar, cubriendo la habitación de fragmentos de cristal que cayeron en cámara lenta. En el espejo del armario, algo parpadeó detrás de su reflejo. El primer sueño, ¿o no era sueño? No duermas, DM-247. La voz de Ana lo sacudió cuando estaba al borde del sueño. Su cuerpo se paralizó, pero sus ojos se abrieron lo suficiente para ver figuras de pie junto a su cama, demasiado altas para caber en el techo. Dedos con articulaciones extrañas recorriendo las paredes, dejando surcos que goteaban una sustancia negra y brillante. Y en la ventana, el perfil de Luis, su cabeza inclinada en un ángulo imposible, observando a través de los vidrios que nunca se ensuciaban. El despertador sonó antes de marcar las 3 a.m., su alarma distorsionada como un grito bajo el agua. Cuando encendió la luz, las paredes estaban limpias. Pero en el suelo, 12 huellas de barro seco formaban un círculo perfecto alrededor de su cama. Las visitantes del alba. A las 4:17 a.m., los golpes comenzaron. No venían de la puerta. Venían de dentro de las paredes. Primero un golpe seco detrás del cuadro del living. Luego 3 rápidos bajo el refrigerador. Finalmente, un arrastre de uñas, ¿o eran garras?, recorriendo cada centímetro de tuberías. Daniel se encogió en el sofá, abrazando un cuchillo de cocina, cuando el televisor se encendió solo. En la pantalla de niebla. No puedes escapar de lo que ya está dentro. Y luego, su propio rostro, pero con los ojos vacíos y la boca cosida con hilo negro, sonriendo. El regalo en la ventana. El amanecer lo encontró exhausto, pero vivo. Fue a lavarse la cara y el grifo escupió sangre durante 3 segundos antes de que el agua corriera clara. Al abrir la cortina de la cocina, encontró un objeto cuidadosamente colocado en el alféizar. Una réplica exacta de su reloj pulsera. Pero las manecillas giraban al revés. Y en la esfera, grabado con letra microscópica. Tiempo restante, 7. Fuera, en la calle vacía, 12 figuras se alejaban caminando en perfecta formación. Ninguna miraba atrás. Sabían que él ya estaba perdido. El último aviso. El reloj marcaba 6:66 cuando Daniel llegó a la fábrica. Sabía que era imposible, pero el número seguía ahí, brillando en rojo sangre en todos los relojes digitales que veía. Incluso su propio pulso parecía latir al ritmo de esos 3 dígitos malditos. El portón de Indutec Sociedad Anónima estaba abierto de par en par, aunque aún no amanecía. Dentro, las máquinas funcionaban solas, moviéndose en perfecta sincronía sin operarios. Y en el centro del taller, los 12 lo esperaban. El juicio de los observadores. Formaban un semicírculo perfecto. Luis dio un paso al frente, su rostro ya no intentaba parecer humano. Piel translúcida como papel de arroz, mostrando venas que brillaban en violeta. Ojos sin pupilas, solo un abismo de estrellas diminutas. Voz que resonaba directamente en el cráneo de Daniel. Has sido un espécimen interesante, DM-247. Pero tu curiosidad te condenó. El aire olía a quemado, a cerebro sobrecargado. Daniel intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo por una sustancia negra que brotaba de las baldosas. Las reglas del juego. Ana extendió una mano. En su palma flotaban 7 esferas de cristal, cada una con una escena en su interior. Su apartamento en llamas. Su cadáver flotando en el río. Su rostro en la vitrina de la ciudad oculta. Solo oscuridad. Estos son tus futuros posibles, explicó Elena, sus dedos alargándose para tocar la tercera esfera. Todos terminan igual. A menos que aceptes el silencio. El líder, cuya simple presencia hacía sangrar los oídos de Daniel, emitió un sonido que partió el aire. Condiciones: nunca hablarás de nosotros. Nunca buscarás el portal. Vivirás como si esto fuera un sueño. ¿Y si me niego? Logró balbucear Daniel, escupiendo sangre. Carlos sonrió por primera vez, mostrando dientes que eran demasiado largos y afilados. Entonces te reemplazaremos. Como hicimos con DM-246.
En la pared, las sombras formaron la silueta de su compañero de línea, Ricardo, cuyo rostro se derritió para revelar otra cosa debajo. La firma en sangre. Pedro le tendió un contrato escrito en una piel que se contraía. Letras que se retorcían como gusanos. Firma que brillaba con el mismo símbolo triangular de su muñeca, y en la cláusula final, el incumplimiento resultará en terminación inmediata y reemplazo del espécimen. Daniel sintió como algo le arañaba la mente, buscando su consentimiento. No, logró gruñir. El taller retumbó. Las máquinas se apagaron. Los dos se parpadearon al unísono, y en ese instante, Daniel vio lo que realmente había detrás de sus párpados. El castigo ejemplar. Lucía levantó una mano. El dolor llegó antes que el movimiento. Primero en su muñeca marcada, como si le clavaran agujas al rojo vivo. Luego en el pecho, donde su corazón se detuvo por 7 segundos exactos. Finalmente en la mente, donde algo le arrancó memorias, el portal, la ciudad, las vitrinas. Cuando volvió en sí, estaba arrodillado, con el contrato firmado en sangre frente a él. Bienvenido al silencio, susurró Enrique, limpiando una lágrima de su rostro, y guardándola en un frasco diminuto. El regreso a la normalidad. El timbre de entrada sonó. Los trabajadores llegaban, bostezando, como si nada hubiera pasado. Los dos se volvían a ser humanos imperfectos. Luis se rascaba la espalda. Ana bostezaba mostrando caries. Carlos tropezaba con su propio pie. Pero cuando pasaron junto a Daniel, todos susurraron al mismo tiempo. Recuerda, el silencio o la oscuridad. Y en su bolsillo, encontró la 7ª esfera de cristal. Dentro, su reflejo golpeaba el vidrio desde adentro, gritando sin sonido. Vivir con el secreto. 3 años. 3 largos años desde que Daniel firmó su silencio con sangre. El espejo del baño mostraba a un hombre irreconocible, ojos hundidos en sombras violáceas, cabello prematuramente canoso, y esas 3 marcas en la muñeca que nunca cicatrizaron, siempre palpitando cuando los 12 estaban cerca. La prisión invisible. Cada mañana era el mismo ritual. Revisar las cámaras de seguridad que instaló en su apartamento. Siempre encontraba 3:47 AM borroso, como si algo hubiera respirado frente al lente. Contar los frascos de pastillas, si faltaba una, sabía que ellos la habían tomado. Verificar el contrato escondido bajo el piso, las cláusulas cambiaban cada noche, añadiendo nuevas prohibiciones en lengua de gusanos. La fábrica era ahora un campo minado. Los 12 actuaban humanos, pero Daniel veía los detalles. Luis parpadeaba verticalmente. Ana bebía ácido de batería como si fuera agua. Carlos a veces se desenfocaba, como un error de renderizado. El lenguaje de los condenados. Desarrolló códigos para engañar la vigilancia. Escribía diarios en tinta simpática, las palabras aparecían solo al exponerlas al humo de cigarrillo. Grababa mensajes en cintas de casete, luego las borraba con imanes, excepto una copia escondida dentro del muro. Soñaba en clave, entrenándose para recordar cada símbolo, cada advertencia. Pero cada mañana, algo le robaba pedazos de memoria. Encontró pruebas. Una nota de su puño y letra que no recordaba haber escrito: no confíes en el espejo del baño. Huellas diminutas en la harina esparcida en el piso de la cocina, no eran humanas. Tenían 6 dedos. Y lo peor, fotografías de él mismo durmiendo con los ojos abiertos, mientras figuras se inclinaban sobre su cama. El día que todo cambió. Fue un martes cualquiera cuando Elena se sentó frente a él en el comedor. Tu marca está creciendo, dijo, señalando su muñeca. Las líneas del triángulo ahora se extendían como venas hasta su codo. El contrato se estaba consumiendo. ¿Qué pasa cuando llegue a mi corazón?, preguntó Daniel, desafiando por primera vez las reglas. Elena sonrió con demasiados dientes. Te convertirás en uno de los nuestros. El reemplazo para DM-248. ¿No es hermoso? Esa noche, Daniel vomitó tornillos, cables y algo que se movía en el fondo del inodoro. La decisión final. En su apartamento, rodeado de evidencias ocultas, Daniel encendió una grabadora. Si estás escuchando esto, es porque finalmente me encontraron.
Lo que voy a decir suena a locura, pero es real. Los 12 no son humanos. Vienen de... La grabación se cortó. Cuando la revisó, solo había 7 segundos de estática. Pero en el espejo, escrito con su propio aliento, apareció un mensaje. El silencio o la oscuridad. Tú elegiste. Y entonces entendió. No podía contarlo, pero podía escribirlo como ficción. La confesión. El cuaderno olía a tinta fresca y miedo antiguo. Daniel pasó los dedos por las páginas manuscritas, sintiendo como las últimas 3 palabras le quemaban la yema de los dedos. Afuera, la tormenta azotaba los vidrios con furia, pero ningún trueno lograba opacar el zumbido que ahora vivía dentro de su cráneo. El último refugio. La habitación del motel parecía congelada en 1992. Papel tapiz con manchas de humedad que formaban caras gritando. Una televisión analógica mostrando niebla con destellos ocasionales de la ciudad de los sin rostro. El espejo del baño cubierto con una sábana, desde aquella noche en que alguien le devolvió la sonrisa con demasiados dientes. Daniel encendió la lámpara de mesa, cuyo cable mostraba marcas de dientes. «Tienes 1 hora antes de que te encuentren», susurró la pared a su izquierda, en voz de Ana. El bolígrafo sangró tinta negra sobre el papel. La historia como ficción. Escribió el título con letras temblorosas. El portal de los observadores. Y comenzó el engaño más peligroso. Todo lo que leerán es ficción, por supuesto. Los nombres fueron cambiados. Los lugares, alterados. Si encuentras similitudes con la realidad, es porque la locura a menudo copia a la verdad para pasar desapercibida. Cada palabra era un acto de rebelión. Sabía que ellos podían verlo a través de los ojos del conserje, de las cucarachas en el piso, de las grietas en el yeso. Pero las reglas del contrato decían: no castigaremos lo que declares como mentira. Así que mintió con la verdad. Los 12 no eran humanos. Venían de un lugar donde los edificios respiran y los espejos son puertas. Estudian nuestra capacidad para el miedo, porque el miedo es el puente entre dimensiones. La lámpara parpadeó. Algo golpeó la puerta con precisión mecánica. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Pausa más larga. Toc. El código de la primera noche en la fábrica. El juego final. Daniel escribió más rápido, manchando el papel. Si estás leyendo esto, es porque logré publicarlo como cuento. Quizá lo encontraste en una revista barata, o en un blog olvidado. No importa. Solo recuerda, cuando veas a un grupo de personas demasiado perfectas, que no sudan ni parpadean como deberían, corre. Porque si ellos te observan, pronto dejarás de pertenecer a este mundo. La cerradura de la puerta giró sola. El cuaderno se cerró con un golpe seco. En la última página, escrita con una caligrafía que no era la suya, decía: «Felicitaciones, DM247. Te volviste buen narrador. Ahora cumple tu parte del trato». Las marcas en su muñeca ardieron como antorchas, iluminando el motel con luz violeta. La última elección. Cuando la puerta se abrió, Daniel sonrió por primera vez en años. «Lo siento, pero hay un error», dijo mientras sacaba el bidón de gasolina escondido bajo la cama. «Soy el DM247, el original. Y los originales». Encendió el fósforo. «Guión. Somos inflamables». El estallido iluminó la noche con un resplandor que no era del todo naranja, sino algo más profundo, más antiguo. Algo que olía a páginas quemadas y puertas abriéndose. Tú decides. Encuentras este manuscrito en una caja fuerte abandonada. Las últimas páginas están chamuscadas. Junto a ellas, hay un overal de fábrica con el nombre Méndez tachado. 7 esferas de cristal, todas vacías excepto la última, donde flota un grano de arena negra. Y un contrato firmado con sangre, ahora reducido a cenizas. La caja fuerte no tiene cerradura. Nunca la tuvo. En el techo, alguien ha garabateado con carbón. Buscadores de misterios, ¿crees que ganó? Y debajo, en letras frescas que aún gotean: volveremos por ti en 7. Fin. ¿Qué crees que pasó realmente? Daniel escapó, se convirtió en uno de los 12, o algo peor. El misterio queda en tus manos,
buscadores de misterios. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te atreves, comparte tu teoría en los comentarios. ¿Crees que los observadores están entre nosotros ahora mismo? Felicidades, buscadores de misterios. Los valientes llegan hasta el final. Y ustedes lo han logrado. ¿Qué tal ese viaje dimensional, El portal de los observadores nos dejó con escalofríos. Pregunta si esa espinita de, ¿y si los 12 están entre nosotros ahora mismo? Queremos saber. ¿Qué parte los dejó sin dormir? ¿El contrato de sangre? ¿La ciudad que respira? ¿O ese final que nos voló la cabeza? ¿Creen que Daniel escapó? ¿O se convirtió en uno de ellos? Dejen sus teorías en los comentarios. No se pierdan la próxima aventura. Porque en Misterios Misteriosos, cada historia es un portal a lo desconocido. ¿Qué les espera la próxima semana? Un pueblo que desaparece de los mapas, un espejo que devuelve reflejos del futuro. O algo peor. Acciones clave. Dale like y pulgar arriba si quieren más historias así. Compartan con ese amigo que cree en todo, ya saben quién es. Suscríbanse, con la campanita, para no perderse nada. Nos vemos en la próxima misión, buscadores. Recuerden, la verdad está ahí afuera. Pero a veces, mejor no buscarla. Hasta la próxima. Y cuiden sus muñecas. Por si acaso.